En este video vamos a estar revisando los Unique Melody UX UE. Estos auriculares serían como una nueva versión de los U-Free, unos auriculares de esta misma marca que tenían solamente 2 drivers, y en esta ocasión estaremos revisando este modelo. Así que empecemos por los accesorios. Tenemos 7 pares de ear tips contando las que ya venían puestas con los auriculares, un cable USB-C para la carga, la garantía y el manual de usuario que parece que solamente viene en chino. En cuanto al diseño, tenemos un acabado mate que no es un imán de huellas dactilares, pero que se ensucia con bastante facilidad al estarlo acomodando en nuestro oído. También otra cosa que puedo decir sobre el diseño es que de los TWS que he probado, es uno de los que menos compatibilidad con mis oídos he tenido. Es un poco difícil lograr un buen ajuste tanto en el auricular en sí, como con las 7 ear tips que venían incluidos en la caja. Es algo difícil que hagan un buen sellado, así que en cuanto a sellado no es lo más cómodo que he probado en este formato. Y en este punto me gustaría darle crédito a Dave Taylor por su recomendación y observación, ya que él también ha estado revisando estos auriculares y él menciona que al estarlos usando en el oído contrario al que marca la letra en el auricular en sí, consiguió lograr un ajuste más rápido y sin tantos problemas, a diferencia de si los usa como debería ser. Y en este punto le doy la razón. Al usarlos de manera inversa, se logra obtener un mejor sellado y un sonido más apegado al que la marca pretendía originalmente. En mi caso, aún así, no logran ajustarse al 100% a mis oídos, pero sí puedo apreciar un sonido más completo. Otro detalle en cuanto al diseño del estuche es que los pines no hacen contacto correctamente a la primera y hay que estarlos ajustando bastante hasta que se encienda el LED indicador del estuche para confirmar que están haciendo carga los auriculares, así que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. En cuanto a conectividad, no tienen la versión de Bluetooth más reciente, pero son bastante estables una vez conectados. La primera conexión fue algo complicada porque no los reconocía a la primera, marcaba error de conexión. La solución a esto es presionar por unos segundos los auriculares dentro del estuche y de esta manera ya pude conectarlos correctamente a varios dispositivos. Y ahora pasando al sonido. Sobre el papel tenemos un driver dinámico híbrido de 10 mm que se encarga de las frecuencias graves y medias, un balanced armature que se encarga de las frecuencias altas y un driver de conducción ósea que se encarga de la separación instrumental y el microdetalle. Tienen aptX lossless activada por defecto en dispositivos Android y después de usarlos por un par de semanas y con todo tipo de música, puedo decir que esperaba bastante más de esta configuración de triple driver. Empezando por los graves, estos carecen de pegada, de extensión en el subgrave, aunque están presentes, pero no con la suficiente calidad ni la suficiente limpieza. Los medios están un poco elevados, pero no llegan a ser nasales. Las voces se perciben bastante bien, pero con falta de detalle y definición. Los agudos no molestan para nada, pero carecen de extensión en el detalle, aunque en la ecualización de la aplicación subamos al máximo los 8 kHz, que es la frecuencia máxima que tiene esta aplicación, no se nota un gran detalle, así que en este sentido esperaba más. En cuanto a amplificación, tenemos un caso curioso en este auricular. Tenemos 2 opciones de amplificación en este modelo. Tenemos amplificación clase AB y clase D. Por defecto tenemos amplificación clase AB activada, que es la que suena un poco mejor, agregando un poco más de armónicos, pero al activar esta tenemos hasta 1 hora menos de batería. Eso sí, son los auriculares Bluetooth que más volumen tienen de todos los que he probado hasta ahora, así que en ese sentido bastante bien. En cuanto a la separación instrumental, es algo de tamaño medio, no tiene tanta amplitud verticalmente, pero sí horizontalmente, y no tenemos congestión en ninguna de las frecuencias. Dicho esto, sinceramente esperaba más, y es que aunque no se nos dijo el precio de este modelo a la fecha de publicación de esta revisión, aún no están disponibles para su compra y aparecen como agotados en su página. Su modelo anterior llamado U-Free tiene un costo de $350 y ese modelo tiene solamente un driver dinámico igualmente de 10 mm y uno de conducción ósea. Y basándonos en ese precio, la verdad es que esperaba bastante más de estos auriculares y más teniendo ese triple driver. No tenemos cancelación de ruido en estos auriculares. En su lugar tenemos un modo de escucha de voces mejorado que, como su nombre lo dice, amplifica las voces y la verdad es que funciona bastante bien. El modo ambiente funciona bastante bien, un poco artificial como en otros auriculares que he probado, pero es funcional.
El modo Hi-Fi sería como el modo normal de otras marcas. En este modo los micrófonos se apagan y a diferencia de otras marcas no noté un cambio de calidad significativo de la música al cambiar entre estos tres modos. En cuanto a la duración de la batería, creo que es de los puntos más débiles de estos auriculares. En el modo Hi-Fi y con el aptX Lossless activado tienen una duración de 4 a 4 horas y media. En los modos de escucha tenemos una duración de 3 horas y media y el estuche de carga nos da otras 2 cargas completas de estos auriculares. La aplicación es bastante sencilla, la tenemos disponible en la Play Store y la App Store. Podemos cambiar la amplificación desde aquí, pero para eso hay que descargar el archivo desde su página, hacer la selección desde aquí y esperar unos minutos para que se haga el cambio. El ecualizador funciona solo si estamos reproduciendo algún sonido. Los presets sí hacen diferencia entre estos modos. El modo manual funciona, pero me hubiera gustado tener más frecuencias disponibles para modificar, sobre todo en las frecuencias más altas. Y como conclusión, agradezco a Unique Melody por enviarme estos auriculares para su revisión. Siendo muy honesto con ustedes, esperaba bastante más. Este modelo lamentablemente no lo puedo recomendar. Se siente como un producto no terminado que promete un sonido bastante mejor de lo que yo puedo escuchar al tenerlos puestos. Es una marca con IEMs bastante costosos, pero en estos UX-UI les falta bastante para sonar a la altura de su costo y de la reputación que al menos he escuchado en otras revisiones de esta marca. Y esta fue la revisión de los Unique Melody UX-UI. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video y hasta la próxima revisión. ¡Saludos!